Hoy todos los seres humanos vivimos dentro de los límites territoriales de la organización política y administrativa a la que hemos dado el nombre de Estado. Y existen diversas teorías y propuestas que intentan dar respuesta a por qué surgió esta forma de organización social. ¿Por qué los seres humanos en algún momento decidimos, optamos o nos vimos sometidos a este tipo de ordenamiento? Entre las más difundidas y comunes está la de los contractualistas, que fueron planteadas en el siglo XVIII por Hobbes, Locke y Rousseau, quienes parten de la idea abstracta de una especie de contrato o convención entre los seres humanos primitivos para dejar de matarse entre ellos y dar más bien sentido a su existencia a través, digámoslo así, de la entrega de una parte de su libertad individual para someterse a leyes y coerciones de un orden social que los mantuviera en paz y pudiera defenderlos de otros grupos humanos. Otra corriente que estuvo muy en boga durante la segunda mitad del siglo XIX fue el evolucionismo, y esto, digamos, tomando lo que fue el darwinismo y su influencia en la ciencia y en las ciencias sociales. Y de acuerdo al evolucionismo, el Estado, digamos, que puede ser considerado como una jerarquía de cierta forma natural y que evoluciona precisamente de formas, digamos, de administración y de organización mucho más precarias y primitivas, tales como el tribalismo, el cacicazgo, la jefatura, lo que significa que el Estado es de cierta forma, para el evolucionismo, un estado natural o una fase natural de evolución hacia la organización, jerarquización y administración de poblaciones humanas mucho más grandes y con sistemas de derechos y deberes, por ende, mucho más complejos. Para las teorías de corte marxista, esto es para el materialismo, el Estado tiene su origen en la necesidad de la clase dominante por ejercer el control sobre las clases que subyuga y de esta forma poder ejercer ese dominio sobre los recursos, digámoslo así, esenciales, tales como el agua, el territorio, el acceso a las vetas de caza, en fin. Lo que vemos en estas teorías, digámoslo así en general, es que el Estado surge primero como una necesidad de control o monopolio de la violencia, ya sea la violencia entre los mismos seres humanos, la violencia que ejercen otros grupos humanos contra el grupo asociado o una clase dominante sobre las demás. Pero también surge por la necesidad de mayor control de un grupo social, de un grupo humano que crece y que requiere, digámoslo así, de medidas tanto políticas como administrativas más complejas. Así entonces, estas proposiciones sobre el origen del Estado, digamos que tienen entre sus elementos comunes, primero el hecho de identificarlo con algún tipo de violencia, ya sea para evitarla, controlarla, monopolizarla o ejercerla incluso contra algún otro grupo humano al que se busca someter. Pero el origen del Estado también se identifica con el hecho de que éste coacciona, cohíbe y de alguna manera limita la libertad individual en procura de un supuesto bien mayor o de un bien colectivo o normalizador de la convivencia humana. Otro de sus elementos comunes es que el surgimiento del Estado lo ven, digámoslo así, como algo natural, en especial los evolucionistas, como una especie de fase inevitable que responde al hecho de que las relaciones humanas sean más complejas, y esto como consecuencia directa del crecimiento poblacional. Para el paradigma del replicante, el origen del Estado se identifica con la concreción de una ambición personal, que, una vez reunidas las condiciones materiales,
dio origen a lo que conocemos hoy en día como Estado. Es decir, que la raíz del Estado, de este primer ordenamiento social lo suficientemente grande para abarcar un poder centralizado, con una organización burocrática más o menos compleja y repartida en tres poderes esenciales: el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y que monopolizan el control político sobre una población dentro de un territorio determinado, no es sino la realización de un proceso de conquista, llevada a cabo por un único individuo sobre otros jefes tribales, para así, finalmente, reunir bajo su mandato soberano a un grupo humano lo suficientemente grande para que fuera necesario ejercer su control mediante la implementación de una administración más compleja y necesaria para dominar a un grupo poblacional mucho más grande que el tribal. Esta proposición se ve confirmada por estudios realizados desde la antropología y la sociología, y en autores tales como Pierre Clastres, James Scott, Marshall Salins, Eric Wolf, Elman Service, Frederick Barth, Marcel Mauss y David Graeber. Estos autores coinciden en el hecho de que existe en las organizaciones tribales, digámoslo así, una especie de resistencia antiestatalista, y que, guardadas las proporciones, podríamos asemejar a esa misma resistencia que los estados imponen contra un imperio que quiere someterlos, es decir, contra otro estado que también quiere absorberlos dentro de su esfera de poder. Entonces, de la misma manera en que los estados, digamos, se resisten unos a otros a ser dominados, en su momento las jerarquías tribales o los grupos organizacionales tribales también se resistían unos a otros para no ser sometidos por otras tribus. Pero llega un momento en que esta resistencia se quiebra, hay un punto de ruptura, y entonces uno de los jefes tribales, un conquistador, logra someter a los otros grupos, a los otros jefes tribales, y así centralizar y reunir en torno a él a toda esta, digamos, gran población de varias tribus, y da origen entonces a lo que conocemos hoy como el Estado. Entonces no se trató de una transición armónica entre individuos o tribus que se dieron voluntariamente y de forma pacífica parte de su autonomía para formar un ente superior, tal como nos lo ha presentado o lo sugiere el contractualismo, sino que más bien se trató de un proceso mucho más complejo de superposición y reemplazo violento de una organización tribal a una estatal. Y por ello, digamos que podemos suponer que ese reemplazo ocurrió en muchas ocasiones a través de la coacción, de la guerra, la violencia y la centralización forzada, así como la concentración de recursos, más que por un convencimiento o deliberación mutua y armónica entre caudillos. Así entonces, el surgimiento, el origen del Estado no responde a un proceso armónico para la superación de la anarquía. Tampoco se trata de la acción que lleva a cabo una clase dominante para subyugar a unas clases dominadas a través del control de los medios de producción o de los recursos naturales esenciales. Y tampoco es un tipo de evolución, un tipo de fase del estado tribal a uno más complejo. Ni siquiera se acerca, digamos, a esas posturas que asocian el origen del Estado a la monopolización o centralización de ritos comunes, de una cultura común, de una religión común, una lengua. Nada de eso. En realidad, el surgimiento del Estado es un proceso de violencia, de conquista, de sometimiento de unas tribus a otras. El surgimiento del Estado no tiene nada de bello, nada de armónico, nada de poético, nada de romántico, nada consensual. El surgimiento del Estado fue un proceso violento, fue un proceso que nada tiene que ver con lo que se nos ha enseñado, con lo que se nos ha mostrado y con lo que hemos llegado a creer hasta ahora.
Pero para que finalmente el Estado surgiera, es decir, si fechamos su aparición hacia el sexto milenio antes de Cristo, eso implica que como especie los humanos hemos vivido sin Estado por un lapso de al menos 290.000 años. Fue entonces necesaria la concreción de varias circunstancias materiales que surgieron por primera vez en torno al denominado creciente fértil, el Valle del Indo y el Valle del Río Amarillo, espacios en los que la población creció y se concentró de tal manera que fueron posibles las condiciones materiales para llevar a cabo la unificación de organizaciones tribales en estatales. Surge entonces una especie de efecto de fichas de dominó, en las que cuando las fichas están muy juntas, basta con la caída de una para que todas las demás consecutivamente también comiencen a caer. Pero si estas fichas están muy separadas unas de las otras, pues el efecto no se produce. Y esta sería la razón por la que incluso al día de hoy hay zonas en donde todavía existen poblaciones tribales, áreas geográficas del mundo en donde todavía hay tribus y en las que estas comunidades, digamos que no han llegado a una fase de estado. Y esto es así porque muy probablemente, quizá cuando alguna tribu intentó someter a las demás, se encontró con esa resistencia y no contó con las condiciones materiales, sobre todo con las condiciones poblacionales, es decir, de densidad de población suficiente para que una tribu pudiera efectivamente sobreponerse a las demás. Así entonces, y a manera de conclusión, el origen del Estado, de acuerdo con el paradigma del replicante, tiene lugar cuando una ambición particular, esto es un discurso subjetivo, logra imponerse, reúne las condiciones materiales suficientes para que ese líder logre someter a otros líderes, a otras tribus, a otros grupos, digamos, equiparables. Y así concretar el discurso objetivo que termina dando lugar a la idea del Estado, a la noción de lo que hoy en día conocemos como un Estado. Y concentra no solo ese poder, sino que consigue mantenerlo gracias a la creación, digamos, de una administración y un control político lo suficientemente amplio y complejo para mantener cohesionadas a esas tribus reunidas bajo su poder. Por tanto, el origen del Estado no tiene fundamento en un acuerdo armónico de voluntades o en un estado anterior de anarquía y que gracias a un, digamos, contrato, un consenso social, consigue superarse. Y entonces el ser humano, el individuo, entrega parte de su libertad de forma consensual a este nuevo monstruo, a este nuevo leviatán estatal, que a cambio de una parte de su libertad le va a entregar protección, va a evitar ese estado de anarquía y va a lidiar contra otros seres humanos que de pronto quieran asesinarlo o coartar sus libertades. Sino que ya hemos visto, el Estado tiene un origen totalmente distinto y completamente violento. Es un proceso de simple y llana conquista de un jefe tribal sobre otros jefes tribales, cuando logra reunir las condiciones materiales para poder hacerlo. El Estado tampoco tiene su origen en la diferencia o distinción de clases, tampoco es el proceso mediante el cual una clase dominante logra subyugar a las demás para apropiarse de sus recursos o de sus medios de producción, y tampoco es una fase evolutiva que simplemente tiene lugar por el hecho de que la población de pronto crece en un determinado lugar, aunque sí podríamos decir que tiene una asociación con la densidad poblacional dentro de un espacio geográfico en concreto. Siendo esto todo por hoy, espero haber respondido a la pregunta de cuál es el origen del Estado, por supuesto, desde el paradigma del replicante, y espero estarlos replicando en una próxima oportunidad.